Buenas tardes. Voy a hablarles sobre el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de funciones conocido un valor numérico cercano a la raíz. Es un método abierto e iterativo, en general de rápida convergencia, muy útil para el cálculo de raíces cuadradas y de mayor grado, aunque para algunos casos el método presenta inconvenientes, por ejemplo, si existen raíces múltiples. Ya en este caso se tendrían que aplicar diferentes soluciones para así lograr encontrar la raíz sin abandonar el método. Sabemos que por el teorema de Taylor, que para un x sub 0 que pertenece a un intervalo entre a y b, tal que f' de x sub 0 es diferente de 0, y además si se cumple que tanto la función como la derivada son continuas en este intervalo, tenemos que f de x será igual a f de x sub 0 más x menos x sub 0 por f' de x sub 0. Aquí convenientemente, pues descartamos los demás términos y solo conservamos los términos de orden 1. Aquí buscamos un punto donde f de x sub 1 sea igual a 0, y entonces nos queda esta ecuación donde f de x sub 0 más x sub 1 menos x sub 0 por f' de x sub 0 es igual a 0, y podemos concluir que x sub 1 es aproximadamente igual a x sub 0 menos la función evaluada en x sub 0 sobre la derivada de esta misma función evaluada en x sub 0. De manera general, tenemos que x sub n más 1 es aproximadamente igual a x sub n menos la función de x sub n sobre la derivada de la función evaluada en x sub n. Y esta es, pues, de manera general, la fórmula que conocemos de Newton-Raphson. A continuación vamos a hacer un análisis geométrico del método de Newton-Raphson. Tenemos en color azul una función y igual f de x, a la cual deseamos encontrarle la raíz, que es este cuadrito azul que se observa en la gráfica, que no es más que el corte de la función en el eje x. Tenemos un valor inicial x sub 0, al cual le trazamos una recta tangente a la gráfica y vemos el punto de corte en el eje x. En este caso observamos que es x sub 1. Esta sería nuestra primera iteración. Si comparamos en este punto x sub 1 con el valor deseado, que es la raíz, nos damos cuenta que es un valor que está, pues, alejado de ese que buscamos, razón por la cual se hace necesaria otra iteración. Nuevamente trazamos la recta tangente a la gráfica y ubicamos en el eje x el punto de corte. En este caso sería x sub 2. Aquí observamos que hay una mejoría en la aproximación a la raíz buscada, pero que no es la ideal tampoco. Nuevamente iteramos, trazamos la recta tangente a la gráfica y analizamos el punto de corte, que es x sub 3, aunque no es la mejor aproximación. Podemos observar que, pues, es la que más se allega a ella, o la que más se acerca a la raíz buscada. Esto es a manera general lo que es el método de
de Newton-Raphson. El orden de convergencia del método es por lo menos cuadrático. Sin embargo, si la raíz buscada es de multiplicidad algebraica mayor a 1, es decir, una raíz doble, una raíz triple, el método de Newton pierde su convergencia cuadrática. No hay un criterio general de convergencia para el método, ya que la convergencia depende de la naturaleza de la función y de la exactitud del valor inicial. La única solución en estos casos es tener un valor inicial que sea lo suficientemente cercano a la raíz, y para algunas funciones ningún valor inicial pues funcionará. Los buenos valores iniciales por lo menos se predicen con un conocimiento del problema físico o mediante el uso de recursos alternativos, tales como las gráficas, que pues ya nos proporcionan una mayor claridad en el comportamiento de la solución. Las raíces múltiples corresponden a puntos donde la función es tangencial al eje X. Por ejemplo, una raíz doble que observamos aquí en esta función f de x igual a el producto de x menos 3 por x menos 2 por x menos 2. La ecuación tiene una raíz doble porque un valor de x hace que dos términos de la ecuación sean iguales a 0. Gráficamente, esto significa que la curva toca en forma tangencial al eje X en la raíz doble. En general, la multiplicidad impar de raíces cruza al eje, mientras que la multiplicidad par no lo cruza. Esto significa que el método pierde su convergencia cuadrática y pasa a ser lineal de constante asintótica, con una convergencia de 1 menos 1 sobre m, donde m viene siendo la multiplicidad de la raíz. El método de Newton-Raphson y su aplicación a las finanzas. Método de Newton-Raphson, por lo general uno creería que solo es un método aplicado a ingeniería, a cálculos ingenieriles, y me llamó curiosamente la atención que pues es un método que, aunque no lo conocen como tal, como método de Newton-Raphson, se usa indirectamente para calcular a ciertos valores que son determinantes a la hora de realizar pues un proyecto. Se sabe que para iniciar un proyecto o cualquier negocio en el que se requiere invertir dinero, siempre surgen preguntas casi que al unitono de la creación del proyecto o de la inversión, y es cuánto voy a invertir, cuánto me va a ganar esta inversión, cómo la voy a recuperar, en cuánto tiempo la voy a recuperar, ¿cierto? Ya para estos interrogantes tradicionalmente existen unos métodos muy conocidos que son el valor actual neto o VAN y la tasa interna de retorno, también conocida como TIR. A manera general, el VAN nos mide la rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. Esto es básicamente lo que es el VAN, y la tasa interna de retorno nos mide esa rentabilidad, pero en un porcentaje. El VAN no es más que el producto pues, de actualizar los flujos futuros y restarle la inversión inicial. Matemáticamente esto lo podemos plantear como se observa en la ecuación. El VAN es igual a F sub 0
menos f sub 1 entre 1 más i menos f sub 2, 1 más i al cuadrado, menos f sub 3 sobre 1 más i a la 3, así sucesivamente hasta llegar a un f sub n sobre 1 más i sub n. Plantear un van igual a 0 no es más que decir que los flujos descontados a una tasa de interés determinada resultan ser exactamente iguales a la inversión inicial, por lo que podemos plantear de que el f sub 0 será igual a la sumatoria de los flujos actualizados. Eso es lo que observamos en la ecuación. Esta es una gráfica que pues nos representa estas curvas, ¿cierto? Nosotros lo que deseamos es encontrar la TIR, que no es más que la raíz, la cual nos corta con el eje X. Aquí podemos observar que dado un I sub 1, podemos trazar la recta tangente a la gráfica y encontrar el punto de corte con el eje X, que en este caso sería I sub 2. Esa es la raíz que nosotros deseamos encontrar, que no es más que la TIR. La TIR nos representa la raíz buscada. Se traza una recta tangente igual y menos el van, y nos queda que al despejar I sub 2 nos queda en función de I sub 1 menos el van evaluado en I sub 1 sobre la derivada del van evaluado en I sub 1, y esto pues no es más que la fórmula recursiva del método de Newton-Raphson ya presentada con anterioridad. Aquí podemos observar un pequeño diagrama de flujo del método de Newton. Dada una función, un dato inicial y una tolerancia, encontramos la derivada de esta ecuación, inicia el proceso iterativo, se evalúa la ecuación y la derivada con el dato inicial, se calcula un nuevo dato inicial, procedemos a calcular el error y comparamos el error con la tolerancia. Si el error es menor a la tolerancia, se dice que tenemos una solución, es decir, tenemos nuestra raíz. Si no, el valor inicial pasa a ser el valor calculado y se inicia nuevamente el proceso iterativo. Esto es a grandes pasos lo que es el método de Newton-Raphson, muy utilizado en ingeniería para la solución de ecuaciones no lineales. Ahora vamos a mostrar un pequeño programita en MATLAB para el método de Newton-Raphson.
Listo. Aquí observamos la parte de MATLAB. Vamos a abrir un nuevo script. Y en el script vamos a digitar o vamos a escribir nuestro programa. Bueno, iniciamos con clear para remover cualquier dato guardado en el workspace, CLC, y lo que hacemos es que declaramos unas variables simbólicas, esto con el fin de poder representar algebraicamente las funciones. Vamos a declarar una variable fun y usar la función input para interactuar con el usuario y que éste nos digite pues la función a la que le queremos calcular las raíces. Ingresar función en términos de X puede ser también en términos de Y, o si el usuario lo desea en términos de Z. Ponemos punto y coma para que no se nos ejecute, o bueno, no que no se nos ejecute, sino que no nos muestre resultado en el command window. Necesitamos un valor inicial. Igualmente se lo pediremos al usuario que nos digite un valor inicial para realizar nuestra primera iteración. Fijamos una tolerancia para hacer la comparación con el error y determinar si la raíz es la solución o debemos continuar iterando. Tolerancia. Una vez tenemos ya nuestros datos iniciales, procedemos con el cálculo de la derivada de la función. Para esto utilizaremos la función diff, me permite calcular la derivada de la variable simbólica que previamente ingresamos en la variable fun. Para este caso, sí quiero que me muestre en el command window la derivada que él me realice de la función, por eso no voy a colocar el punto y coma. Una vez tengo la derivada,
necesito mi función evaluada en ese x sub 0, ingreso al inicio, por lo que usaré la función subs, que lo que me hace es tomar esa función y me la evalúa en el x sub 0. Igualmente necesito la derivada de la función también evaluada en el punto x sub 0. Para efectos de tener un control sobre el número de iteraciones o tener el conocimiento del número de iteraciones que realiza mi programa, yo voy a asignar a la variable contador, voy a asignar una variable contador para que él pues al final del programa me diga cuántas iteraciones realicé. Lo que inicio el contador en 1. Ahora aquí sí, abrimos un ciclo while donde vamos a escribir el método de Newton como tal. Entonces, el valor absoluto de f menos valor absoluto de f si es mayor que la tolerancia, procedemos a calcular mi valor inicial o mi nuevo valor inicial, mi valor calculado. Aquí escribimos la fórmula de Newton-Raphson. F sub 0 sobre la derivada de la función evaluada en x sub 0. Por eso es que coloco f sobre df. Ahora yo necesito actualizar hacer la actualización de x sub 0 y ahora aquí ya no sería en x sub 0 sino en mi valor calculado, que en este caso yo lo asigné con la letra A. Aquí voy a actualizar mi contador para que me vaya guardando las iteraciones él realiza hasta encontrar la raíz deseada. Y con esto pues finalizo como tal el método de Newton. Yo quiero ahora que él me presente estos resultados. Voy a usar la función f'f que me permite pues dar un formato de salida. Quiero que él me presente los resultados.
La raíz calculada es voy a darle un salto de línea para que me organice un poco, ¿no? Número de iteraciones. Número de iteraciones necesarias fue organizar un poco aquí. Número de iteraciones necesarias fue en este caso sería A y mi variable. Listo, una vez finalizado el programa, le damos guardar. Pongamos pongámosle ejemplo Newton. Ejemplo Newton. Le damos guardar y ahora vamos a correr nuestro programa. Bueno. Ok, nos presenta un error. Y es que escribí input con M, no es con N, ¿no? Lo pongo aquí. Correcto. Veamos nuevamente. Bueno, aquí nos pide que ingresemos la función en términos de X, Y, Z. Vamos a ingresarla en términos de Y. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Y elevado a la 4 menos 6 va a ser mi función. Me pide que ingrese un valor inicial. Yo le voy a ingresar un valor de 2. Valor de tolerancia. 1 por 10 a la menos 4. Y como observamos, al yo no colocar el punto y coma, él me muestra el resultado en el command window. Y podemos observar que esta es la derivada de la función que yo ingresé. 4 por y elevado a la 3. Aquí él está realizando las iteraciones. No sé cuánto se pueda demorar. Sería bueno que pues le pudiéramos programar una restricción con el número de iteraciones. No lo había pensado, puede ser. Pues para que él no se demore calculándome la raíz. Observamos que aquí en la pues en las alertas que MATLAB envía no encontramos ninguna. Solo encontramos precaución pues al no usar el punto y coma, pero vemos que al
Al colocar el punto y coma, él nos dice que todo está bien, pero yo quería que pues él me mostrara la derivada de la función para que pues se viera cómo funciona la función sims, que me vuelve esta variable simbólica. Si yo no declaro a y simbólica, el programa me arroja un error porque me va a decir que tengo una variable y que no he definido, no tengo definida. Eso es básicamente por lo que yo uso el comando sims. Bueno, se está demorando más de lo previsto. Tocaría mirar el número de restringir las iteraciones, por lo menos. Pero bueno, básicamente ese fue el programita que construí para el método de Newton-Raphson. Se quedó. Bueno, sí, pues pueden probarlo ustedes. Sería estupendo si tienen algo que de pronto consideren que está de más. Eh, bueno, vemos que ahí arrojó una alerta, error no encontrado. Me dice que en la línea 7 hay bueno, no, ya, era un error que había escrito yo involuntariamente. Pues no me muestra, no, se quedó pensando MATLAB. Bueno, pero pues espero puedan replicar el código y si pues tiene algún error, me gustaría que me lo hicieran saber o mejoras del código. No es la única manera de calcular Newton-Raphson a través de MATLAB. Pues hay varios códigos que se pueden implementar. Ya eso es de cada quien como lo aborde. Bueno, no corrió.